from dusk. 2 meses después, esta campaña de exploración había salido terriblemente mal. No solo estaban aislados de la dirección a su campamento, sino que estaban completamente separados unos de otros. Mikoto no tenía idea de dónde diablos estaban sus otros compañeros de equipo. Ella contuvo el aliento, inhalaciones profundas y rítmicas. El único sonido eran las constantes y fuertes gotas de lluvia. Se esforzó por ver cualquier cosa con sus ojos agudos, tratando de captar cualquier movimiento leve que no fuera las hojas rebotando por la lluvia. Intentó escuchar cualquier sonido que le resultara desconocido. Por ahora era seguro, tal como parecía. Metió la mano en su bolsa de herramientas y sacó una venda para vendar una herida en su brazo. Quizás estos eventos no hubieran sucedido si sus viajes de exploración no se hubieran llevado más allá y con mayor frecuencia, para garantizar que tal violación nunca volviera a ocurrir. Maldito sea ese tipo, si no hubiera... Respiró para calmarse y se concentró. No puedo culpar a los demás por mi propia desgracia, aunque todavía quedaba una pizca de pensamiento, tal vez que si no se hubiera infiltrado en su campamento y hubiera dejado a todos en ridículo, no estarían en esta situación. Su comandante Jonin los había abandonado y se había llevado el mapa y la brújula que harían el viaje de regreso más seguro y más fácil. Es posible que hayan podido encontrar el camino de regreso de memoria, pero los shinobi enemigos los perseguían implacablemente. Su pequeño grupo de exploración había crecido en dos, un solo genin y Chunin. Uno que Mikoto conocía, Akira. Su amistad se había vuelto un poco más estrecha durante el mes que trabajaron juntos. A pesar de su gran tamaño, eran completamente superados en número para competir con los shinobi enemigos. Fueron tomados completamente por sorpresa y se encontraron con una muerte junto con otros 2 heridos. Se habían topado con otra fuerza de exploración más grande, o una fuerza infiltradora, realmente no importaba en ese momento. Se les había cortado la retirada hacia su campamento y su Jonin los había dado por muertos. Maldijo a su capitán, deseando que tuviera una muerte dolorosa. Con el sangrado en su brazo detenido con el vendaje, pudo comenzar a moverse antes de que su shinobi sensorial se concentrara en su ubicación. Se preguntó a dónde se habrían ido los otros 2 con los que estaba y si todavía estarían vivos. Sus ojos captaron algún movimiento detrás de la cubierta de hojas, e inmediatamente arrojó algunos shuriken y preparó algunas señales con las manos. Vaya, soy yo. Ver una mancha de movimiento caer desde detrás de la cubierta. Sus ojos rápidamente capturaron y reconocieron a la persona, dejó escapar un suspiro de alivio. Casi me disparas con un Tetsunikeu estilo fuego, dijo Akira mientras se levantaba. Bueno, o actúo o muero, respondió ella. Mikoto confirmó su chakra con su Sharingan, asegurándose de que no fuera solo una transformación. Cierto, respondió ella, dio unos saltos para subirse a otra rama. ¿Dónde está Hiro?, preguntó el Uchiha. Vio que el hombro de su amiga se hundía ligeramente y una expresión de tristeza la llenó. Otro Chunin y se fue solo, sin duda esperando que el grupo más grande de 3 atrajera su atención. Mikoto estaba un poco triste por la muerte de un compañero de equipo, pero también un poco agradecida por no conocerlo. No era momento para lamentarse, tenían que escapar. Ahora solo quedaban ella y Akira. Vamos, tenemos que salir de aquí. ¿Dónde diablos está Nagato?, Naruto maldijo. Saltó de las resbaladizas ramas de los árboles. Bostezó, estaba a horas de distancia de sus amigos. Se había escapado solo para intentar encontrar a Nagato por su cuenta. Había partido en su pequeña búsqueda y había conseguido un mapa para encontrar el camino de regreso y otros posibles puntos críticos. La geografía de Ame no era muy grande, el viaje de una frontera a otra se podía realizar en aproximadamente un día. Excepto que había una guerra y había varios bandos en la guerra, por lo que el viaje sería mucho mayor. Recordó que Nagato había dicho que Konoha Shinobi había matado a sus padres. Supuso que Nagato estaba en algún lugar del este o del sur, ya que controlaban la mayor parte del país. Además, es bastante deprimente cuando no deja de llover, se quejó para sí mismo. Casi no hubo días en los que no lloviera. La lucha no había llegado a donde estaban ubicados, supuso que era porque allí era donde se concentraban la mayoría de los shinobi de Ame. Anzo sin duda estaba cerca de donde se alojaban, sabiendo lo poderoso que era. Sin duda la gente iba a evitarlos, pero Anzo también estaba tratando de sacar a los invasores del país.
Mantuvo la cuenta de cuánto tiempo había estado aquí. 3 meses y 3 semanas. Quizás intentar olvidar el pasado fue un poco más difícil de lo que pensaba. Se detuvo un momento y sacó un mapa que estaba recubierto con una especie de plástico para asegurarse de que no se arruinara. Aunque las fronteras en el mapa parecían un poco más grandes de lo que recordaba. Rápidamente buscó en cualquier asentamiento cercano, en busca de algún indicio de dónde se alojaba Nagato. Lo bueno era que no había ningún indicio de que Jiraiya o sus compañeros de equipo estuvieran cerca, y no había peleas en las que Hanzo hubiera participado cerca. Doblando el mapa, se dirigió hacia un pueblo cercano para ver si había algún rastro del portador de Rinnegan. También había enviado algunos clones a los asentamientos más pequeños. Encontrar a Nagato y asegurarse de que mantuviera el camino. Ese era un detalle que marcaría un pequeño paso en su plan. Kurama había dicho que su plan tardaría años en realizarse. Como por ejemplo, reunir la ayuda de otros Jinchuriki en su tiempo. La ayuda de los otros Biju sería invaluable para lograr su objetivo de paz mundial. Excepto, habría problemas cuando las 5 grandes naciones elementales supieran cuando sus contenedores estaban desapareciendo. Como él sabía, las bestias con cola se utilizaban como elemento disuasivo de la guerra. Había sentido algo del chakra del otro Biju a lo lejos, al este y al sur. Sin embargo, Kurama no sintió nada que estaba sellado dentro de su madre. Me pregunto cómo estará ella. Se sentía un poco ansioso por conocerla. Aunque no estaba del todo seguro de cuándo iba a hacer eso. El zorro había dicho que todavía contenía todo el chakra de la otra bestia con cola, lo que podría ser la clave para persuadirlos. Deseó obtener información concreta y precisa, en lugar de adivinar el momento en que ocurrieron los hechos. Si supiera cada cosa, la historia personal de cada uno de sus amigos. Habría hecho todo lo posible para ayudarlos. Tenía algunos conocimientos superficiales sobre las guerras ninja, pero no esperaba llegar tan lejos. Kurama le había dicho que podría haber venido al menos unos meses antes, no casi una década. Naruto había echado un vistazo al año en curso, 9 años completos antes de que él naciera y cuando Obito había atacado Konoha. Se sentía tan lejano. No tenía idea de qué cambiaría cuando alcanzara ese momento. Apartó esos pensamientos lejanos, todavía tenía que concentrarse en encontrar a Nagato. Lo que requirió su atención inmediata. No pensó que realmente lo encontraría, tal vez si usaba el modo sabio, se detuvo en una rama grande, sintiendo que valía la pena intentarlo. Intentó quedarse quieto, como si fuera una roca sin vida, esperando a que el mundo pasara. Sintió sus movimientos, tartamudeando involuntariamente, tratar de entrar en modo sabio era casi imposible en este momento. Respiró hondo para intentar calmarse, pero se sintió inútil. Conocía la causa, estaba inquieto y ansioso, los acontecimientos de su pasado todavía le molestaban profundamente. El estado de inacción de los últimos 2 meses deja poco que desear. Necesitaba relajarse más, pero ¿cómo? Sintió que los recuerdos de un clon de sombra venían a su cabeza. Naruto miró hacia la dirección donde iba el clon. Al noroeste de donde se encontraba ahora, decidió echar un vistazo y rápidamente aceleró en esa dirección. Sintiendo varios estallidos más en su cabeza, hizo más clones de sombras para continuar con la búsqueda. Solo ejecuta a Akira, le dijo Mikoto con cansancio. Mientras continuaban su ritmo desesperado. La ropa que había sido ingrávida hace unos días ahora parecía como si llevara una tonelada de escombros sobre ella. Estaba empapada hasta los huesos y los escalofríos seguían recorriéndole la columna. Sus pensamientos solo se centraban en intentar mantener las piernas en movimiento, para no dar un paso en falso. Los detendré, sinceramente, pensó en dejarla atrás, varias veces de hecho. Todo para salvar su propio pellejo. Excepto que tuviera conciencia, sería una hipócrita si hiciera lo mismo que sus camaradas. No creía que alguna vez podría enfrentar a Kushina si alguna vez hacía algo así. Finalmente pudieron regresar a la dirección general hacia su campamento, pero cayeron en una trampa. Ella pensó que era una salida clara, pero los ninjas del Rod parecían ser increíblemente buenos ocultando su presencia. Pudieron escapar, prácticamente ilesos. Sintió el corte abrasador que le recorría la mejilla, la sangre luchaba por salir a borbotones y estaba cubierta solo por un paño rasgado sobre el que mantenía presión con una mano. Los otros cortes y dolores que sintió fueron relativamente menores en comparación con este. No puedo dejarte atrás, la escuchó gemir.
Mikoto estaba un poco contenta por eso, tal vez porque no todas las personas odiaban la arrogancia de Lucia. Quizás, después de todo, encontró una amiga. «Me ves sangrando, ¿verdad?», ella replicó. Ella no era una ninja médica, pero incluso ella sabía que al ritmo que iba, se desmayaría por la pérdida de sangre si no podía detenerlo. Eso llevaría tiempo, que no tenían. Todavía estaba un poco agradecida de que sus ojos la hubieran salvado del usuario más experimentado de Kenjutsu. Si sobreviviera hoy, tendría una cicatriz desagradable debajo del ojo derecho. Todavía sentía la adrenalina bombear a través de ella, su corazón latía desesperadamente. Eso no fue algo bueno, correr tampoco ayudó. Si continuamos así, me desmayaré y ambos estaremos muertos contigo. Tratando de cargarme, sintiendo la sangre pegajosa en su mano, sintió que era hora de cambiar su apresurado vendaje. Entonces me quedaré atrás. Ella estaba un poco conmovida una vez más, pero tenía que ser realista. ¿Sabes cómo terminará eso? Soy mucho mejor que tú, también puedo contenerlos por más tiempo con mis ojos. Además, tengo la mayor probabilidad de alejarme de ellos, pero, se están poniendo al día, muy pronto nos atraparán a los dos, respondió Mikoto. Tú ve, yo me quedaré atrás. Dejó de correr y se detuvo. Akira rápidamente se dio cuenta de esto y se detuvo unos metros más adelante. No puedo dejar que alguien que no sea Uchiha me muestre, bromeó. Aunque la actitud parecía más seria. Estaba más cansada de lo que pensaba. ¿Estás seguro?, preguntó el rubio vacilante. Sí, solo vete, tengo la oportunidad de darles otro resbalón. Mikoto se giró para mirar de dónde vendría el shinobi. Era una oportunidad bastante minúscula, pero aún estaba ahí. Entonces fue suficiente para ella. Trató de recordar cuántos shinobi estaban persiguiéndolos, 7 si contaba bien, 3 habían sido derribados. Habían perdido a 4 hombres, tal vez si su Jonin no los hubiera dado por muertos podrían haberlos derrotado. Solo dile a Kusina que la hice sentir orgullosa, ¿vale?, ella añadió. El individuo de cabello azabache había contado un poco sobre su amiga, su mejor amiga. Era lo único que tenía que decir, no había tiempo suficiente para las últimas palabras. Está bien, escuchó un crujido y los pasos que se alejaban sobre el sonido de la lluvia que caía. Quizás algunos de los ninjas del rock la perseguirían, o no. Un Kekkei Genkai poderoso probablemente sería deseable para ellos, tomarían medidas para asegurar su captura. Un clan humilde menos shinobi era manso en comparación con ella. Todavía no podía contener un escalofrío de disgusto ante la idea de ser capturada. No había manera de que ella estuviera sujeta a eso ni a nada de ese potencial. Traería una vergüenza eterna para su clan, permitiendo que otra aldea capturara sus preciosos ojos. No eran como el clan Hyuga, tan aterrorizados e inseguros de sí mismos, que tuvieron que tomar medidas para que sus ojos no fueran capturados. No, ella destruiría sus propios ojos y se suicidaría antes de permitir que eso sucediera. Se esperaba de ella y de todos los Uchiha del clan. Buscó en su bolsa de herramientas y sacó una venda. Se rasgó una parte de su manga larga y reemplazó la empapada de sangre en su herida. Rápidamente se ató fuertemente el vendaje alrededor de la cara para ayudar a calmar el corte sangrante, para no tener que sostenerlo más. Se sintió un poco mareada por la pérdida de sangre, pero se obligó a concentrarse en ganar tiempo. Ella activó sus ojos para prestar atención rápidamente a los alrededores y ayudar a formular un plan. A su izquierda había un pequeño lago, de unos cientos de metros de diámetro. Estaba parada dentro de un bosque abarrotado, aunque podría haberlo usado para su propio beneficio si tuvieran un ninja de tipo sensorial. Sin mencionar que ellos también podrían usarlo. Entonces le pareció que luchar en el mar de árboles sería una mala idea. A su izquierda conducía a una parte más profunda del bosque, si simplemente se reubicaba, todavía los perseguirían a ambos. Tenía que defenderse aquí. Comenzó a lanzar kunai atados con bombas de papel entre los árboles. Trabajó rápidamente, asegurándose de usar todo lo que tenía en su inventario. Tendría que bastar. Rápidamente se dirigió hacia el lago. Tuvo que atraer al grupo que la perseguía a un lugar abierto. Ellos no podían ponerse a cubierto, pero ella tampoco. Era demasiado peligroso esconderse en numerosos lugares. No podía quedar ciega ya que sería más fácil para ellos capturarla. En campo abierto y con sus ojos, podría seguirles la pista y reducir la posibilidad de que eso sucediera. Sintió un rastro de calor en su mejilla debido a la sangre, intentó bajar el ritmo de su corazón. No había pasado tanto tiempo desde que se quedó atrás, pero ciertamente sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado.
Por las peleas y carreras anteriores, sintió que sus reservas de chakra eran solo una quinta parte de su fuerza habitual, tendría que hacer que contara. Agarró su botella para tomar un sorbo de agua, antes de que se le ocurriera otra idea. Envolvió los restos de sus bombas de papel alrededor de la botella, antes de colocarla donde pensó que podrían aterrizar. Afortunadamente se mantuvo a flote, ahora simplemente no necesitaba moverse mucho. Podrían bajar la guardia en un espacio tan abierto que los dejaría expuestos. Ahora solo faltaba esperar. Con el tiempo, en algunos casos se espera morir, o estar muy cerca de ello. Empezó a pensar en los arrepentimientos que podría haber albergado. ¿Qué tenía planeado para el futuro? 16 años no era una vida larga. Solo faltan 3 meses para su cumpleaños. La guerra la hizo madurar más rápido, como lo hizo con todos los de su edad. Todo en lo que pensaba era en servir a su clan y a su aldea. No era realista esperar un milagro. Una familia, supuso que eso era lo que deseaba más adelante en la vida. Quedarse en casa y cuidar a sus hijos. Quizás otro Uchiha, o alguien fuerte que garantice su protección. Eso es lo que Kusina quería para ella, ser feliz. Quizás eso era lo que más deseaba, simplemente felicidad y en cualquier forma que tomara. Mikoto se rió divertida. Es lo que la mayoría de la gente normal quería. Las guerras no lograron eso, era fácil verlo. Para encontrar la felicidad en su vida, tendría que sobrevivir aquí. Deténlos y luego huye desesperadamente. Sus ojos captaron el movimiento de los árboles, escondiéndose detrás de troncos y cosas por el estilo. Esperó para confirmar el monto. Ella solo vio a 4 de ellos, o los demás estaban fuera de la vista detrás de los árboles, o el resto eran parte de una unidad de respaldo en caso de que todos quedaran atrapados en una trampa. Ella esquivó fácilmente algunos shuriken y kunai que le arrojaron y rápidamente activó las bombas de papel en los árboles. El sonido de un leve chisporroteo dentro de los árboles superó a la lluvia, sin duda ellos también podían oírlo. Hizo señales con las manos y escuchó algunas explosiones en la línea de árboles. Las bombas de papel estaban alineadas en forma de caja para obligarlas a salir de los árboles, con algunas dentro del cuadrado. Hubiera sido más preferible un campo, pero tuvo que conformarse con el lago. Vio a 5 ninjas aparecer de entre los árboles mientras terminaba sus señales con las manos. Se detuvo, esperando que explotara el que estaba en el lago. Aterrizaron y un geyser de agua se disparó en el aire. El agua que la picaba se sintió como escombros que le habían arrojado. Los perdió de vista con toda el agua que había salido a borbotones, pero eso no importaba mucho. Si ella no podía verlos, ellos tampoco. Lanzó la técnica de estilo de fuego característica de su clan, la gran bola de fuego hacia donde habían aterrizado 2 de ellos. Lo hizo más grande de lo habitual y notó notablemente el drenaje sobre ella. El calor de la bola de fuego hizo que la lluvia y el agua se evaporaran, creando vapor que pudrió el aire. No estaba segura si escuchó gritos o no, las explosiones y el caos hicieron que su oído se amortiguara. Solo uno se levantó para enfrentarla en el lago, antes de que otro saliera a la superficie del agua y se levantara de nuevo. Escuchó los gritos de agonía de alguien en el bosque, en algún lugar del rastro de destrucción que había causado con su técnica de fuego y etiquetas explosivas. Ella lo ignoró, concentrándose en los 2 que estaban frente a ella. La miraron mientras los gritos se alejaban. La escudriñaron mientras susurraban en voz baja entre ellos. El rojo que vestían, junto con el símbolo de su diadema que simbolizaba que eran shinobi del rock. Los gritos cesaron y ella supuso que habían muerto. Pensó rápidamente, todavía faltaba un número desconocido en su grupo. No tendré mucho tiempo hasta que llegue el resto. Había podido derribar a 2, parecía que podría escapar. Colocó una mano temblorosa en la empuñadura de un kunai nacido de la adrenalina y sus manos heladas. No había ningún indicio de si alguno de ellos era el sensor. Así que tendría que eliminar a estos 2 y esperar que cualquiera de ellos fuera el sensor. Evitaron mirarla directamente a los ojos, por lo que no podía crear una ilusión entre ellos. Uno de ellos parecía ser un jonin y parecía tener 20 y tantos años. Ella aún no era un ninja de élite, por lo que sería una lucha por su vida. Otro jonin llegará pronto. El usuario de Kenjutsu no estaba entre ellos y no conocía las capacidades del que tenía delante. Todavía eran 2 contra 1, ella realmente no tenía ninguna posibilidad a menos que capturara uno con su genjutsu. Tendría que utilizar mucho su chakra para tener incluso una remota posibilidad de sobrevivir. La jonin parecía haber terminado sus órdenes, Mikoto no podía escucharlas desde la distancia y por el sonido de la lluvia.
Con miradas de determinación y malicia, supo que habían elaborado un plan. La espera fue una tortura, el dolor de sus extremidades y el cansancio solo la intensificaron. Ella notó la tensión en sus piernas y brazos, mostrando que ahora estaban haciendo que ella se moviera. Completando otra serie de señales con las manos, estaba decidida a romper su ofensiva. Esta vez la flor del fénix. Vio a los Jonin hacer algunas señales con las manos y se detuvieron en seco. Estilo agua. Un torrente de agua se formó en el lago y los protegió de los ardientes torpedos. Antes de que pudiera reaccionar, sus ojos captaron las balas que se formaban desde la pared y se lanzaban hacia ella a una velocidad tremenda. Ella se giró y giró en un intento de esquivarlos. Ella jadeó de dolor cuando sintió que uno le golpeaba el hombro. Se lanzó lejos y sintió que otro golpeaba sus costillas. Ignorando el dolor, un destello de movimiento llamó su atención, su oponente Chunin preparándose para usar un tanto que llevaba para acabar con ella. Ella salvó su propia vida cuando sus miradas se encontraron. Ella lanzó un genjutsu y le dio una patada que lo envió volando hacia atrás. Le lanzó algunos shuriken al Chunin, que fue fácilmente desviado por ese Jonin con el suyo. Decidió que era una breve oportunidad de escapar, ya que todavía tenía que perseguirlo o sacar a su compañero del genjutsu. Dándole una ventaja o un combate a muerte 1 contra 1. Hizo una mueca ante el dolor centrado alrededor de sus costillas, su ataque podría haber roto algunas, pero eso no le impediría intentar huir. Se giró y corrió a través del dolor que palpitaba en su abdomen. No entró en pánico al ver mucho movimiento entre los árboles a su derecha. Estaba siendo flanqueada e interceptada, sus esperanzas menguaban, pero al menos podía intentarlo. Entró apresuradamente al bosque y siguió corriendo mientras se preparaba para escapar. Se mantuvo en lo alto de las ramas para ir más rápido. Realizar múltiples tareas, asegurándose de estar detrás de los árboles para cubrirse y no ser atrapada por ninguna herramienta o técnica. Tenía una pequeña ventaja, pero rápidamente la alcanzarían. Buscó en su bolsa de herramientas y sacó un poco de alambre, atando con él shuriken y kunai. Sus ojos eran invaluables mientras los tejía rápidamente, haciendo varios pares de cables conectados con shuriken. Se detuvo, solo para disparar brevemente algunos kunai a la base de varios árboles, hundiéndose profundamente antes de lanzar sus shuriken conectados a varios otros árboles. Ella conocía y confiaba en sus habilidades lo suficiente como para saber que estaban bien apretadas. Compraría unos segundos preciosos, pero sería mejor con cebo. Un pensamiento pasó por alto y recordó al chico rubio con su clon de sombra. Ella lo formó sin pensarlo 2 veces. Subestimó su chakra y sintió que el precioso resto se agotaba continuamente con el uso del Sharingan, junto con el clon de la sombra. Quizás era su resistencia la que estaba baja. Su apuesta había valido la pena, su desesperación por sobrevivir la hizo hacer sacrificios. El clon se formó a su lado. Su visión se oscureció y casi tropezó, pero estaba consciente. Sintió que sus ojos volvían a su color onix normal. Sin tiempo que perder, comenzó a correr tan rápido como sus piernas le permitían. La bienaventuranza eterna le habló, simplemente para darse por vencida y caer. Ni siquiera se dio cuenta de que alguien la había agarrado. Akira. Reconocer el desorden del cabello rubio y su forma. ¿Por qué volviste? No podía dejarte atrás, ella expresó sus preocupaciones, y Mikoto sintió un segundo aliento cuando comenzaron a correr. Soltó el poco apoyo que tenía antes de jadear en estado de shock. Los chirridos ensordecedores como truenos sonaron detrás de ellos, con un terrible aullido de viento acompañándolos, empujó con fuerza a Akira a un lado y sintió una breve ingravidez antes de que su visión flaqueara. Se sentía un dolor absoluto en todo su cuerpo, cada movimiento, cada vez que el dolor de los latidos de su corazón destellaba constantemente. Sus extremidades no obedecerían sus órdenes, ni ella siquiera podría pensar en moverlas. No quería nada más que quedarse quieta. Pasó un momento antes de que se diera cuenta de dónde estaba y qué estaba ocurriendo. Su rostro palpitaba, su vista estaba muy borrosa, el mundo temblaba. Había una chica rubia en el suelo, 2 formas flotando sobre ella. Luchó por recordar quién era ella. Las 2 personas imponentes pronunciaron palabras indescifrables. ¿Akira? Respondió Mikoto. Le vino a la mente su situación, el peligro que corrían. El shinobi que portaba la espada se paró frente a ella, una respuesta muda vino de Akira. La espada se elevó sobre ella antes de descender. El dolor brilló en sus ojos y observó cómo la vida se le escapaba lentamente. Estaba sin palabras y no quedaba nada en sus ojos apagados.
dejando solo una cáscara vacía. Se obligó a intentar levantarse, pero antes de que pudiera levantar la cara del terreno rocoso, el mundo casi se desvaneció cuando un nuevo dolor se apoderó de su nuca. Luchó incluso por encontrar coherencia. No, Esun Uchiha escuchó las conversaciones ahogadas mientras luchaba por tomar aire. ¿Lo soy? No podía permitírselo. Tengo que, lloró de dolor cuando sintió que algo le perforaba la pierna. Su cuerpo ya no obedecía sus órdenes, sentía que su visión se desvanecía. Ni siquiera podía mover la boca para expresar su protesta. No, fue arrojada a la nada. Se paró en la superficie del agua, examinando los restos que se habían causado. Era fácil detectar el humo y sabía que el pueblo donde había perdido su diadema estaba en algún lugar cercano. Los estruendos que escuchó definitivamente no fueron truenos, sino bombas de papel. El humo provenía de una parte del bosque, donde había encontrado dos cuerpos de shinobi de roca. Al otro lado del lago, una hilera de árboles estaba doblada mediante una técnica. Recordó haber visto algo similar cuando tomó sus exámenes Chunin por primera vez. Investiga los árboles rotos y encuentra árboles destrozados, árboles arrancados traídos rotos por cualquier fuerza que haya sido. Al final de la línea vio el cuerpo de Kunoichi, había escuchado el alboroto solo un minuto antes, así que tal vez había una posibilidad de que ella pudiera salvarse. Corrió hacia ella y la giró para encontrar sus ojos sin vida. Vio el símbolo de la hoja en su diadema antes de que un chisporroteo atrajera su atención hacia su torso, una bomba de papel. En un impulso, se lo arrancó, encontrando el chakra de Kurama y extendiendo el brazo a una distancia segura antes de que explotara. Sus oídos escucharon el leve silbido de las herramientas arrojadas, reveló la cabeza de Kurama para protegerlo de las muchas herramientas. Varios Fumas Shuriken y Kunai presionaron inofensivamente contra su capa antes de que los disipara. 6 shinobi se rebelaron y lo rodearon. Uno de ellos llevaba una kunoichi atada, antes de dejarla caer al suelo sin cuidado. ¿Una pelea? Intenta no ser imprudente con el chakra, escuchó refunfuñar a Kurama. Especialmente el mío, nuestros tiempos de recuperación probablemente no volverán a ser los mismos bastardos, un truco sucio como ese, expresó. Ignorando las protestas de Kurama. Lo ignoraron y hablaron entre ellos. ¿Qué diablos fue ese destello amarillo? ¿Es parte del clan Hyuga? No, él no tiene ojos. Otro niño, pero todavía un shinobi, viene a salvar a Luchia. Cállate, eliminémoslo rápido. Hubo un punto muerto, mientras miraba a cualquiera de ellos en busca de cualquier señal de movimiento. Estaba superado en número, por lo que tendría que dar el primer paso para obtener ventaja. Tan pronto como hizo una señal al clon de la sombra, estos se movieron contra él. Varias parejas de clones se enfrentaron, para su sorpresa. Saltó al más cercano, su patada fue bloqueada, antes de que otro de su clon entrara, golpeándolo en la cara y enviándolo al suelo. Su clon fue a enfrentarse a otro mientras pisaba la rodilla de su oponente. Gritó de dolor cuando se escuchó un fuerte chasquido, viviría, pero no estaría peleando en ese momento. Algunos recuerdos de clones de sombras perdidos, otro se enfrentaba con grandes puños cubiertos de rocas. Creando otro clon de sombra, rápidamente creó el Rasengan en su mano. Avanzó rápidamente hacia el peligro más prominente. Naruto casi lo pilla ciego, justo cuando estaba a punto de hacer contacto, formó una pared con su puño. Su Rasengan rechinaba contra la tierra, y su defensa no importaba ya que la fuerza de conmoción de su técnica lo hizo desaparecer en el abarrotado bosque. Se escucharon numerosos chasquidos de ramitas y ramas cuando otro clon saltó tras él para asegurarse de que no se levantara. Vio un breve destello de movimiento sobre su cabeza cuando otro shinobi le lanzó una espada. Lo esquivó, sacando el kunai de su padre y deteniendo otro golpe rápido. Lo pusieron a la defensiva con golpes rápidos que atraparía. Vio la frustración crecer en su rostro. Era rápido, pero se encontró con oponentes más rápidos como el Raikage. Atrapó la katana entre las hojas del kunai, canalizó el chakra del viento y cortó fácilmente el acero doblado. Sorprendido y desequilibrado, Naruto aprovechó y apuñaló al Jonin en el brazo, dejando caer su arma. Con una patada, cayó al suelo mojado y Naruto colocó un kunai en su cuello. Hazlo ya, grunó. Naruto miró a su alrededor y encontró a los 5 shinobi, junto con una kunoichi, fuera de servicio, noqueados o sometidos. Encontró la forma inconsciente del shinobi de hoja más probable todavía colocada donde la dejaron sus captores. No, no es por lo que estoy aquí. Se puso de pie, ignorando lo que dijo mientras caminaba hacia el rehén. Su mirada lo llevó a la kunoichi de la otra hoja. Todavía era parte de la hoja, llevaba la voluntad del fuego dentro de él.
No podía simplemente dejarla allí. Ordenó a un clon de sombra que cargara a su camarada muerto, mientras desataba al que estaba a sus pies. Ella yacía casi sin vida en sus brazos, pero respiraba débilmente. Vendas ensangrentadas estaban envueltas en su brazo y a lo largo de su mejilla. Su cara estaba magullada, hinchada, además de estar sucia y ensangrentada. Tenía la ropa empapada y tenía la piel fría al tacto. Estaba prácticamente muerta. Sin embargo, sus heridas no parecían ser exactamente fatales, ni los cortes eran demasiado profundos. ¿Crees que puedes ayudarla, Kurama? Sí, lo que puedo hacer por ella no es nada comparado con las heridas que puedo curar por ti, respondió. Gruñendo en reconocimiento, canalizó chakra a través de ella y una capa roja la rodeó. Levantando el vendaje de su cara, descubrió que el corte se estaba volviendo a coser. Fue bastante extraño presenciarlo de primera mano. Había algo reconocible en ella, antes de recordar que ella era con quien había luchado hasta lo alto del techo. Bueno, qué coincidencia, murmuró. Mirando detrás de él, las formas de Shinobi retorciéndose junto con las que maldecían a su aldea. Parecía significativamente más oscuro que minutos antes, por lo que debía haber sido bastante tarde. El interminable mar de nubes tampoco ayudó con la luz. Tendría que encontrar algún refugio antes de que oscureciera demasiado, sin mencionar que estaba mojado, siempre parecía estar mojado. Bueno, esto es incómodo, comentó Naruto. Principalmente sobre la situación en la que se encontraba. Le quitó las vendas ensangrentadas que tenía alrededor de la cara y el brazo, y las arrojó al fuego que él encendió. Desató la diadema mojada y la dejó a su lado. Estaba inconsciente, pero temblaba, por lo que probablemente estaba experimentando hipo algo. Lo que sea. Lo que sí sabía era que si ella no encontraba algo de calor moriría. Se desabrochó el chaleco antibalas de Luchia, el chaleco verde estaba empapado hasta los huesos, no solo con agua, viendo manchas de sangre en él. Lo mismo podría decirse de sus pantalones y su camisa de manga larga. No podía simplemente dejarla así, con ropa empapada, sucia, andrajosa y fría. Encontró una cueva muy pequeña, por casualidad mientras pasaba por ella. Probablemente estaba a menos de una hora de la ciudad donde estaba destinada. El lugar estaba bien escondido, rodeado de varios árboles y arbustos. La caverna solo era lo suficientemente grande como para sentarse, y solo llegaba a unos pocos metros del acantilado en el que se encontraban. Naruto no pensó que caminar durante la noche con su forma de chakra que iluminaba su posición como una bombilla fuera la mejor idea. Obviamente todavía estaba inconsciente y él solo le había dado suficiente chakra para que sus heridas sanaran. Se hizo la conexión entre su chakra, por lo que ella siempre tendría un pedazo del chakra de Kurama dentro de ella. La niña estaba acostada en el suelo, tenía una pequeña manta con él, pero el resto de sus suministros lo había dejado con Konan y Yaiko. Así que no tenía mucho para calentarla aparte del pequeño fuego que se estaba gestando. Bueno, ya tengo mi chaqueta y mi chubasquero. Su impermeable le cubría hasta las rodillas y su chaqueta cubriría su pequeño cuerpo. Incluso para asegurarse de que ella no se enfermara o posiblemente muriera, tendría que quitarle la ropa empapada. Bajó la cremallera de su chaleco antibalas y se abrió. Ahora me siento como un pervertido, afirmó. Solo si crees que esos pensamientos son, Naruto, intervino Kurama. Bueno, definitivamente no estás ayudando, suspirando, creó un clon de sombra para ir a buscar leña. Le dio una linterna para que le ayudara en la oscuridad. Pasaría un tiempo antes de que su clon encontrara algo, ya que la lluvia lo hizo más difícil. Al diablo, se arrodilló sobre la chica una vez más antes de pensar en un plan brillante. Kurama, ¿qué deseas? Haz esto por mí, pidió. Solo se encontró con el silencio antes de que finalmente respondiera. No puedes hablar en serio, yo soy, aunque eventualmente lo haría. No quería tener pensamientos perversos, no quería volverse como sus amos. Leer material para adultos y espiar a las mujeres. Vete a la mierda, dijo simplemente Kurama. Naruto se encontró dentro del sello donde se guardaba al zorro. El propio Kurama tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Eres un idiota si crees que haré eso, especialmente por un Uchiha. Oh, vamos. Por eso estamos aquí, ¿no? La pregunta de los ojos azules. Inventó alguna otra razón para ayudar a convencerlo. Quiero decir, si vamos a cambiar el Uchiha, también podríamos comenzar con uno, ¿verdad? Ja. Claro, pero ¿cómo ayudará a desvestir a un Uchiha?
Bueno, para empezar, podría pasar demasiado frío y morir. Todo lo que tienes que hacer es quitarle la ropa mojada y ponerle mi chaqueta y mi abrigo. Mientras se quitaba dicha prenda y la dejaba a un lado, la chica de cabello negro no escuchó la respuesta de Kurama, y dentro del sello no respondió a ninguna otra palabra que dijo. De hecho, estaba bastante seguro de que lo estaban ignorando intencionalmente. Eres un inútil, Kurama, se supone que somos socios, lloró. Dirigió su atención a la Uchiha, que respiraba inestable, con la piel pálida y los labios azules. Ella seguía temblando. Suspiró y se preparó para prestarle atención. Buscó en su pequeño bolso y sacó una pequeña toalla, junto con una pequeña manta para que ella durmiera. Era mejor que la roca fría. Otro suspiro se escapó de él y levantó su torso, luchando por quitarse el chaleco antibalas. Lo dejó a un lado y comenzó con su manga larga. Era mucho más difícil entender lo apretado que le quedaba. Sin mencionar la tela mojada que lo hizo más difícil. Él gruñó de frustración cuando ella tenía puesta una camiseta y, para su consternación, pero como era de esperar, empapada. Así que se lo quitó y se resistió a mirarla con solo un sostén puesto. Él se aferró torpemente a ella mientras le secaba el torso con la toalla, para que nada más se mojara, como se decía a sí mismo repetidamente. Excepto su sostén mojado, se imaginó al sabio pervertido diciendo eso, acompañado de otras sugerencias. Naruto colocó la manta debajo de ella, junto con su chaqueta para que ella se recostara encima. Antes de pasar a sus pantalones. Fue incluso peor que antes. Nuevamente, se imaginó al sabio pervertido diciendo que esta iba a ser la primera vez que se quitaba los pantalones de una niña, y que todavía contaba. ¿Por qué estaba pensando constantemente en él ahora? Maldita sea, lo extrañaba. Con su ropa mojada amontonada, él la envolvió con su chaqueta roja y le subió la cremallera. Él ignoró los montículos en su pecho que se veían en su chaqueta. También era bueno que le pasaran los muslos. Ella tenía aproximadamente su edad y se notaba. Gracias a Dios se acabó mientras colocaba su impermeable sobre ella, para tener aún más calidez. Revisó sus suministros pero solo encontró una botella de agua medio llena y 2 bolas de arroz. Tendría que buscar suministros más tarde. Ahora mismo estaba demasiado oscuro para siquiera buscar una ciudad. Así que lo único que podía hacer ahora era esperar y velar por ella. Plateado, afilado y largo. La espada reflejaba la luz circundante, las sombras se cernían sobre ella. Gotas cayeron alrededor de su rostro dolorido. Mikoto miró al atacante y este descendió. Jadeando al despertarse, sus ojos se abrieron alarmados. Vio el oscuro y bajo techo rocoso llenar su visión. Oyó el crepitar de un fuego a su derecha, así como los truenos y la lluvia. ¿No era así? Podía oler el aroma almizclado de lo que sea que estaba cubierta, que olía como una especie de sopa. Parecía que le habían quitado la mayor parte de la ropa, a excepción de la ropa interior. Estaba seca y cálida. Un sentimiento mucho preferible. Por un momento se preocupó, pero sintió que sus extremidades no estaban atadas como esperaba. En cambio, le habían puesto una chaqueta, de color rojo. Se giró hacia la luz del fuego y vio el resto de su ropa colgada a un lado para secarse. La chimenea estaba situada justo fuera de la cueva, justo fuera del camino de la lluvia que caía. Estaba oscuro, la única fuente de luz procedía del fuego. El sonido de truenos o explosiones sonó a lo lejos. Era extraño, no se sentía como si estuviera a las puertas de la muerte. No podía sentir ninguna de las sensaciones de escozor de sus heridas. Deslizó su mano hasta su mejilla derecha donde fue cortada. No sentir nada hinchado, ni indicios del contorno de una cicatriz. Simplemente desapareció. Sin embargo, Mikoto se sentía agotada, torpe y débil. Solo podía pensar que alguien con experiencia en ninjutsu médico la había curado. Excepto que los ninjas médicos estaban lejos y entre sí, solo trabajaban en heridas que amenazaban la vida y cosas así. Estaban muy sobrecargados de trabajo y no se molestarían en realizar una tarea tan innecesaria. Lo mejor que harían es coserlo, si alguien más no pudiera hacerlo. Me debes una, ¿sabes? ¿Sabes lo incómodo que fue desnudarte? ¿Sabes? Sonaba tremendamente familiar. Me vino a la mente una cocina nerviosa. Se sentó, sintiéndose tierna y mirando hacia la dirección de la voz. Allí, sentado frente a ella contra la pared de la cueva, había un niño, o más bien un joven. Las llamas del fuego iluminaron en parte sus rasgos. Al principio pensó que era Minato, con cabello rubio similar, ojos azules e incluso su forma facial. Excepto que la diferencia eran las 3 marcas de bigotes en su rostro.
Ella juró que le había parecido familiar, además de parecer el hermano perdido de Minato hace mucho tiempo. ¿Quién eres? Ella preguntó. Estaba claro que ella no estaba cautiva. De hecho, él parecía nervioso. Naruto respondió, girándose para mirar el fuego. ¿Entonces me salvaste? Él se relajó significativamente y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Claro que sí, creo que no estás muy lejos de tu base. Probablemente estaba agradecido de que ella no mencionara cómo la desnudó. Sea lo que sea, probablemente fue por una buena razón. Recordó haber sentido mucho frío. Oh, bueno, gracias, dijo Mikoto en voz baja. Ella se estremeció al pensar en lo que habría sucedido. Mi nombre es Mikoto. Mikoto Uchiha. Él asintió. No podía quitarse la sensación de que debía recordarlo. Como dije, soy Naruto. Parecía que iba a decir más antes de darse cuenta. Soy huérfano, así que sí, se dio cuenta de que había visto antes el color azul vibrante en sus ojos. Envió chakra a sus ojos solo para encontrarse con el fracaso, alivió el ligero dolor que ardió en sus ojos. Estaba demasiado cansada para siquiera activar sus ojos. ¿Tienes hambre?, preguntó, buscando a tientas dentro del pequeño paquete que estaba a su lado. Sintió que su estómago gruñía dolorosamente, no recordaba muy bien la última vez que comió. Sí, levantó la vista y lo vio repartiendo 2 bolas de arroz, así como una cantimplora. Ella se controló mientras le quitaba los objetos. Gracias, mordisqueó su comida en silencio durante unos minutos. Ella lo miró fijamente, él parecía preocupado mientras continuaba mirando el fuego parpadeante. Entonces eres un shinobi, afirmó. Y de vez en cuando le daba mordiscos a su comida. ¿Puedes decir eso?, bostezó. Las nubes estaban muy oscuras y perdió el sentido del tiempo, ya sea que el sol ya se hubiera puesto o aún faltaba poco para que saliera. Un silencio los invadió mientras Mikoto intentaba hacer preguntas. Tenía una sospecha furtiva, pero tendría que esperar un poco antes de poder usar su Sharingan. Recordó la ropa de esa persona con la que había luchado cuando se infiltró, pantalones naranjas. Tal como la llevaba puesta ahora, incluso la chaqueta le parecía vagamente familiar. No tenía sentido acusarlo sobre esa base, ver su firma de chakra era todo lo que necesitaba. No era un shinobi ordinario si pudiera burlar y luchar cara a cara con algún Jonin. Él era capaz, si el hecho de que ella fuera rescatada era un indicio. Entonces, ¿por qué me salvaste?, ella expresó. Parecía genuinamente sorprendido por su pregunta. Quiero decir, ¿por qué no lo haría? Se sintió tonta por preguntar abiertamente sin dar más detalles. Quiero decir, ¿no eres un shinobi hoja? Sus ojos azules parpadearon un par de veces antes de responder. ¿Realmente necesito una buena razón? Vi a alguien necesitado, así que le eché una mano. Mikoto pudo pensar en varias conclusiones, algunas de ellas muy desfavorables. Mikoto miró fijamente a su chico de ojos azules. Sus ojos hablaban de soledad, arrepentimiento, frustración y tristeza. Un alma atribulada, no diferente de muchas personas durante este tiempo. Excepto que sus ojos también transmitían confianza y resolución inquebrantable. No vio colores ni ningún equipo que pareciera relacionado con las otras aldeas. Por lo que es probable que viviera en torno a estas tierras, dada la profundidad con la que estaban asentadas en el país. ¿Sabes de dónde soy, verdad? Sí, de Eden Leaf Village, el símbolo en tu diadema, respondió. ¿Eso no te molesta?, ella preguntó. Es un poco extraño verlo honestamente. Él se rió y su expresión mostró su diversión. ¿Es malo ayudar a la gente? No, es todo lo contrario. Él sonrió fácilmente. A mí me molesta más la guerra, pero eso no tiene mucho que ver contigo, Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Se quedó callada mientras terminaba su bola de arroz y tomaba un sorbo de agua. Miró hacia afuera, la lluvia helada parecía terrible a la vista. Detestaba volver a salir a la calle. ¿Puedo preguntarle algo?, preguntó. ¿Adelante salvar a alguien de tu aldea o completar la misión? Ella lo miró, parecía bastante inocente. Siento que me están interrogando. Él se sonrojó. No quise decir eso de esa manera, ¿sabes? Eso la hizo sonreír, aunque fuera un poco. Le recordó a Kusina. Los pensamientos se dirigieron a Akira, su amigo caído. Lo siento, supongo que me detendré ahí, dijo. Solo tenía curiosidad por algunas cosas. Puedes seguir adelante y preguntarles. Después de todo, me salvaste. Tal vez yo, sé que, no importa, habría sido una broma terrible. Se quedó en silencio, antes de hablar más serio, más comprensivo.
Enterré a la otra kunoichi que estaba contigo. Sintió que se le apretaba un poco la garganta antes de obligarla a alejarse. ¿Dónde? Justo afuera, verás la tumba, su diadema está encima, respondió. Por mucho que quisiera verlo, todavía sentía que el mundo estaba encima de ella. La poca energía que le quedaba. Puedes dormir más si quieres, te ves bastante cansada, sin mencionar que tu ropa aún se está secando. Ella asintió, sin interés en seguir hablando. Se puso la capucha sobre la cara y se recostó. Naruto dio un paso fuera de la cobertura del bosque y entró en el camino. Vio el humo increíblemente tenue que se elevaba a lo lejos, desde la ciudad hacia la que se dirigía. Era solo un clon, pero tenía la tarea de reunir comida extra para Mikoto, sin mencionar a su verdadero yo. No parecía que pudiera lograr eso, no cuando vio la destrucción que tenía delante. Un pequeño muro bloqueaba la vista del pueblo. Mientras se acercaba a la entrada del pueblo, le dijeron el estado actual. Un poste cercano, que supuso que habría llevado el nombre de la ciudad, fue derribado. La ciudad estaba rodeada por una pequeña muralla, simplemente para mantener alejados a los bandidos comunes y a la vida silvestre. La mayoría de las secciones estaban agrietadas y desmoronándose, ya sea por el tiempo o, lo más probable, por la guerra. Caminó hacia la entrada, e incluso con el muro bloqueando la mayor parte de la vista del pueblo, podía adivinar la destrucción del pueblo con todo el humo y el polvo en el aire. Vio un edificio derribado en la calle, con cadáveres esparcidos a lo largo de él. Al llegar a la entrada, respiró hondo y atravesó la puerta. Escuchó un ruido a su derecha al ver a alguien doblar la esquina, huyendo de él. Por lo que recordaba del mapa, la ciudad era pequeña y no parecía que fuera un objetivo. Por supuesto, no sabía mucho sobre planificación, pero no parecía un lugar importante. No lo salvó en absoluto. Siguió recorriendo el pueblo para ver si podía ayudar a alguien, si así lo deseaba. Principalmente, solo estaba mirando para ver si quedaba algo buscando el original. El desorden era caótico mientras caminaba hacia el interior de la ciudad. Varios edificios fueron completamente derribados y los escombros cubrieron las calles. Un edificio cercano se derrumbó y el polvo se esparció por el aire, contaminándolo aún más. Esperó durante varios minutos hasta estar seguro de que no había nadie atrapado dentro. Pasó junto a varios cuerpos que yacían al costado de las carreteras, no pensó si había más dentro de los edificios caídos. No parecía haber mucho, carroñeros hurgando pero huyendo cada vez que encontraban a alguien. Para él, estaba claro quién era el responsable de este caos. Incluso vio los cuerpos de los shinobi atacantes, uniéndose a ellos los ninjas de Rain que defendían sus hogares. La ciudad estaba casi desierta, pero seguía escuchando ruidos cuanto más se acercaba al centro de la ciudad. Decidió echar un vistazo y decidió ver qué estaba ocurriendo. Subió a un edificio para ver si podía ver el ruido, que sonaba como si se hubieran gritado órdenes. Leaf Shinobi, al ver los familiares chalecos antibalas de color verde bosque entrando desde el lado este de la ciudad. Calculó que podría haber alrededor de un centenar de ellos. La masa se movía lentamente, asegurándose de que no quedarían atrapados en una emboscada. Debieron haber sido rechazados, parecía que la mayoría de los civiles habían sido evacuados. Al ver suficiente de esto, dio media vuelta y se dirigió hacia el oeste. Para ver si podía reunir suministros antes de que se agotara el tiempo asignado antes de regresar a la cueva. No estaba en peligro real ya que solo era un clon, pero no quería tener una confrontación con la gente de su ciudad natal. Rápidamente puso distancia entre él y los invasores que se acercaban. Trató de buscar mercados que pudieran contener alimentos o cualquier equipo. Camaradas, incluso si fue solo breve. Había luchado y sangrado junto a los shinobi aliados. Lucharon juntos para combatir un mal, para protegerse y proteger sus hogares. Aunque fuera breve, consideraba camaradas a todos los que formaban parte de la alianza. Incluso si aún no existiera, no podía quitarse la idea de la cabeza. Un grito atravesó el aire y se volvió hacia el ruido, que parecía estar cerca. Se dirigió a la ubicación aproximada y escuchó hablar mientras se acercaba. Detener. Escuchó a un hombre. Destornillar. Dijo otro, lo que Naruto asumió como cómplice del otro. Se pegó al costado del edificio de 2 pisos. Por favor no lo hagas. Escuchó la súplica de una mujer. Al acercarse a la esquina, miró hacia abajo y vio a 3 personas en un callejón. A 2 metros del camino, una mujer de cabello castaño estaba acurrucada contra la pared, temiendo por su vida. Otra persona boca abajo estaba muerta a sus pies.
Dos hombres se pararon frente a la mujer, uno sostenía un kunai en su mano mientras que otro lo detenía. Naruto vio las espaldas de los dos, sin saber que él estaba aquí. ¿Qué hacen aquí? Observó cómo se desarrollaban los acontecimientos, esperando ver qué pasaría antes de intervenir. Son solo civiles, dijo el que sostenía el que tenía el kunai. Llevaba un pañuelo en la cabeza, junto con el chaleco antibalas verde Chunin. No me importa, respondió el otro con frialdad. También dejando al descubierto el chaleco antibalas verde. Naruto sintió que apretaba los puños dolorosamente. ¿Qué pasa si el enemigo viene a buscarnos?, preguntó el hombre del pañuelo. El otro simplemente se rió burlonamente. Se han ido todos, y más de nosotros vendremos aquí, así que vete a la mierda a menos que tenga que darte una lección a ti también, amenazó, encogiéndose de hombros bruscamente para quitarse la mano que tenía unida a él. El hombre del pañuelo se encogió ante la mirada que le lanzó antes de armarse de valor una vez más. No puedes hacer esto, le respondió al hombre. ¿Y? ¿Qué vas a hacer al respecto? Volviéndose para mirar al hombre. Naruto sintió que los latidos de su corazón se aceleraban con cada momento. Sus músculos se tensan, ansiando alivio y acción. El hombre del pañuelo lanzó algunas miradas entre el hombre y la mujer. Vamos, rogó Naruto. No puedo ver esto, el Chunin se dio la vuelta, antes de salir del callejón. Naruto escuchó el gemido de la mujer de abajo. El hombre del kunai se volvió hacia la mujer una vez más. Observó sin aliento como el otro ninja doblaba la esquina y comenzaba a correr hacia el sur. Cobarde, pensó. Mirando hacia abajo para ver al hombre acercándose lentamente a la mujer que llora. Quedarse de brazos cruzados mientras una persona inocente era amenazada no funcionó con él. No importaba si era de la hoja o no. Naruto saltó abajo, un ligero chapoteo del charco alertó al hombre. Antes de que se diera cuenta, una patada circular en su costado lo alejó. La mujer se sorprendió por su repentina aparición, pero estaba demasiado asustada para moverse, incluso con su sugerencia de correr. Se aseguró de que la morena estuviera detrás de él para protegerla del hombre que se ponía de pie. Naruto miró al shinobi que estaba frente a él. ¿Por qué está haciendo esto? Vio el símbolo de la diadema, el chaleco antibalas Chunin de un ninja, la hoja oculta. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Luchó por no gritar y vio la mirada en sus ojos. Es su culpa, pero no tengo que responderte, respondió la persona. Vio una sonrisa maliciosa en su rostro. Fue una que vio antes, la mirada de algunos de los miembros de Akatsuki. 12. Placer de hacer daño a los demás. Sintió las emociones negativas de la persona frente a él. La necesidad de matar presente. No puedo simplemente, apretó los dientes con frustración. El hombre agarró un kunai y lo apuntó. Naruto echó un vistazo al cuerpo de antes, un hombre joven. Varias manchas carmesí brotaron de múltiples puñaladas. Tú eres el próximo niño. Cuando miró al muerto a sus pies. Sabía lo que tenía que hacer. Fue justicia. Echó un vistazo al hombre que se preparaba para atacar. Se preparó para canalizar su naturaleza elemental hacia el kunai de su padre. El hombre atacó, claramente subestimando a su oponente. Duró solo un momento. Naruto respiró profundamente, no prestó atención al sonido de la cabeza del hombre cayendo de él. El cuerpo cayó sobre el cemento húmedo, se escuchó un ruido sordo y sonidos repugnantes. Prestó atención a la lluvia para ahogar el sonido. Rápidamente se giró hacia la chica, para distraerse de lo que había hecho. La mujer estaba inclinada sobre el cuerpo del hombre. Lloriqueando y agarrando el abrigo de la persona. Caminó hacia ella, pero ella no lo reconoció. Podía sentir las emociones negativas saliendo de ella, así como también las numerosas que se acercaban desde el sur y el este. Tenemos que irnos antes de que vengan más, dijo sin emociones. No le importó responder hasta un momento más. Un sutil asentimiento fue todo lo que obtuvo. Acarició el rostro del joven, un pequeño grito se escapó de ella. Él apartó la mirada en busca de su privacidad mientras ella se despedía en silencio. Al escuchar algunos torpeza, la vio blandiendo una mochila y se cubrió la cara con la capucha de su abrigo. Me aseguraré de que estés a salvo hasta, se interrumpió. Gracias, ella respondió en voz baja. Todavía mirando al suelo. Ella pasó junto a él y salió del callejón. Él no miró hacia atrás mientras la seguía. Dirigiéndose a la salida occidental, se aseguró de mantenerse en guardia. Por suerte no hubo más incidentes. La caminata al exterior solo duró unos minutos. Él se relajó un poco y la acompañó en silencio.
Decidieron protegerla hasta que encontrara a otros y se adentraron en el camino hacia el interior del país. La afligida mujer no hizo más comentarios y él la dejó en paz. Estaba incrédulo. No por lo que había hecho, sino por su propia confusión. Sabía que tendría que matar, pero también de las emociones negativas que sentía. Naruto lo sintió durante la guerra, todos los Zetsu blancos sintieron lo mismo, clones. Otras personas de las aldeas eran diferentes, la gente con la que peleaba. Era distinto, porque había muchos de ellos. Los shinobi aliados eran más singulares, pero aún sentía sus emociones. Algunos eran similares, pero diferían entre sí, pero él mantuvo su atención en los clones. Las cosas que sentía del hombre no diferían mucho de las personas que sufrían, que querían venganza, que sufrían. Ese hombre solo quería infligir dolor a los demás, todo para su propio disfrute. No era más que un monstruo. Lo que lo sacudió fue que sus habilidades sensoriales no eran confiables para diferenciar a los monstruos. Casi no eran diferentes entre sí. Esperaba en silencio que cuando mejorara pudiera distinguirlo. Naruto deambuló con la chica, hasta que apareció una caravana. No se dijeron nada entre ellos y él se fue sin decir palabra. Deambulaba sin rumbo fijo, pero no le importaba, después de todo era solo un clon de la sombra. Al reflexionar sobre su sueño, se preguntó cómo iba a lograrlo. La distancia que recorrería para completarlo, su misión de lograr la paz a través del entendimiento. Recordó las palabras que Nagato le dijo. Esta guerra involucraba dinero, simplemente eso. Una nube de humo acabó con su existencia. Esta vez era más brillante, podía ver más profundamente dentro de la cueva en la que se encontraban. O más bien, lo pequeña que era. Terminaba a solo 1 metro delante de ella. Ella se sentó, adormilada. No se sintió mucho mejor cuando despertó la última vez. Tampoco ayudó que le hubiera costado conciliar el sueño y permanecer dormido. Cada vez que lo hacía, veía la cruel sonrisa en el bastardo. Mikoto miró a Naruto, quien no parecía demasiado cansado, sino más bien preocupado. Ella casi expresó por qué, pero no lo conocía tan bien. Sus ojos parecían enfocados, como si estuviera en una especie de trance. Ella no lo molestó, sino que miró hacia afuera. Dejó de llover por una vez, pero, como era de esperar, las nubes oscuras todavía se cernían sobre el paisaje, y algún que otro trueno resonaba en la distancia. A ella le gustaba la lluvia, los truenos, los relámpagos. Era hermoso verlo mientras ella estaba sentada en casa bajo la protección de su hogar. Ahora todo lo que haría sería recordarle dónde había estado. Ella se movió y su mano alcanzó la ropa doblada que supuso era suya. Parecía que Naruto finalmente había salido del trance meditativo en el que se encontraba. Lo que sea que estuviera haciendo, tal vez se estaba distrayendo. Parecía estar nervioso una vez más, cuando la vio alcanzando su ropa. Solo te daré algo de privacidad, ¿sabes? Él salió de la cueva y ella no pudo evitar sonreír un poco otra vez. Ella confiaba en que él solo había hecho lo que había hecho, también estaba el hecho de que realmente se sentía incómoda con todo el asunto. Entonces ella creyó que él solo lo había hecho. La hipotermia era una excusa bastante válida, ella no la mencionó, ni él tampoco. Se vistió y su ropa apestaba a humo. Sin embargo, era mejor que la alternativa. ¿Hecho? Preguntó, de pie en algún lugar fuera de la vista. Lo soy, respondió ella. Regresó, sentándose nuevamente en su posición habitual mientras buscaba en una nueva bolsa que obtuvo. Junto al fuego, notó que había una olla con agua hirviendo. No estoy seguro de ti, pero necesito algo que me haga sentir mejor. El ramen siempre ayuda con eso. Me gustaría eso. Su estómago gimió dolorosamente al pensar en la comida. Naruto sonrió cálidamente. Comida caliente. Se le hizo la boca agua, con una sencilla comida preparada. No se les permitía hacer fogatas, excepto en su campamento extendido. Ella era parte de las campañas de exploración, por lo que cualquier cosa interesante era un lujo. Para empeorar las cosas, incluso la empresa a la que fue asignada tuvo problemas para conseguir comida. Sus convoyes perdieron por todo tipo de problemas que habían encontrado. Tácticas de guerra de guerrillas para destruir sus líneas de suministro. No se podría mantener una guerra si se seguían robando o perdiendo suministros. Sin embargo, todavía estaban en eso. Por eso la comida escaseaba. Se les dieron pequeñas porciones, apenas suficientes para sustentarse. Así que recurrieron a irrumpir en casas en su mayoría vacías y robar comida. Las tiendas apenas estaban abastecidas, se trasladaron y se alejaron de los campos de batalla de la guerra.
Así que la única manera era simplemente robarlos. Le dolía el estómago cuando vertieron el agua hirviendo en la taza y podía oler las especias. Era un olor familiar, de hecho, realmente olía a su chaqueta. Uno que se estaba poniendo en ese momento. Muy bien, ahora solo tenemos que esperar un minuto. ¿Nosotros también tenemos? Ella respondió. Sí, de lo contrario el sabor y la textura de los fideos no son tan crujientes y sabrosos. Ella exhaló por la nariz divertida. ¿Realmente disfrutas tu ramen? ¿Por qué? Él se rascó la cabeza en busca de una respuesta. Ella realmente no pensó que él respondería. Después de todo, a la gente normalmente le gusta su propia comida solo porque tiene buen gusto. Así que se sorprendió cuando él realmente tomó en serio su pregunta, cuando ella solo estaba teniendo una pequeña charla. Creo que porque, este hombre me vio pasar. Me sonrió y me dijo si quería entrar. Estaba un poco nervioso, pero lo hice de todos modos. Colocó un plato humeante de ramen delante de yo, diciendo que iba por la casa. Él se rió torpemente. Quiero decir, la gente realmente no hizo ese tipo de cosas por mí. Simplemente me ignoraron. Así que supongo que tal vez sea eso. Ella reflexionó en sus propios pensamientos. No lo sentía tan importante, pero a él le parecía que sí lo era. Fue muy dulce de su parte hacerlo. Seguro que sí, está bien, ya está listo. Le dieron sus propios utensilios para que los usara. Él agradeció la comida y ella también. Estaba muy sabroso. Parecían años desde que había comido algo como esto, algo picante y sabroso. Tal vez no estaba tan lleno de mierda después de todo. Cuando terminó los fideos, incluso se bebió el caldo que los acompañaba. Fue una comida satisfactoria por decirlo menos. Ahí, eso me hizo sentir mejor, ¿y tú? Un poco, respondió ella. Entonces es suficiente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su voz le sonaba familiar. Recordó sus pensamientos de ayer, sus sospechas sobre él. Se metió chakra en los ojos y su Sharingan cobró vida. Con lo bajo que estaba su chakra, sintió el drenaje, pero fue suficiente para saber que era él con quien luchaba sobre el techo. ¿Eres tú?, dijo sin aliento. Oh, pensé que ya lo sabías, respondió Naruto. No era de extrañar cómo ella realmente se salvó. Si él pudo evadir a todo un contingente de shinobi, entonces un grupo de exploración probablemente no fuera un gran problema. Ella realmente no sabía qué decirle. ¿Dónde está mi espada?, ella preguntó. Oh, claro, en realidad me olvidé de agarrarlo cuando compré el ramen. Ya sabes, eso fue egoísta de mi parte, se rió nerviosamente. Por lo que sabía de él hasta ahora, no parecía tan amenazador. De buen carácter, un poco torpe. En realidad, simplemente normal. No dañó directamente a ninguno de los shinobi de la hoja. ¿Puedo preguntarte qué pasó con los que mataron a mi equipo?, ella preguntó. Se puso serio, como si le molestara. Los dejé vivir. Quería maldecirlo, pero pudo convencerse a sí misma de que le había dado la oportunidad de vengar a un amigo. Ella se tragó el nudo que tenía en la garganta. ¿Sabes lo que hizo ese hombre, el de la espada? Sonrió mientras cortaba a mi amigo. Se quedó en silencio mientras miraba hacia afuera. Tenía un poco de miedo de eso. ¿Que eres? ¿Un pacifista? No eres un shinobi de la hoja ni una roca. Entonces, ¿por qué no mataste a nadie?, murmuró algo incoherente, antes de empezar a hablar con claridad. Tengo un objetivo. ¿Es por la paz? Ella casi escupió. No estaba haciendo mucho en ninguna parte, no con una guerra en marcha. Sí, tengo gente que depende de mí. Así que lo intento, y no haré mucho si solo mato gente. Sé que hay personas que simplemente disfrutan causar dolor a los demás, o aquellos que quieren venganza. Por muy justificados que se sientan, no creo que sea el camino a seguir. Quiero detener ese ciclo. No pudo evitar sentir que parte de eso estaba dirigido a ella. Incluso antes de que pudiera decir una palabra, fue interrumpida. Créeme, sé cómo te sientes. Era casi imposible para mí hacer tal cosa. Probablemente, una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Parecía tan apagado cuando dijo eso. Entonces decidió no decir nada más. No tenía ganas de discutir con su salvador. Ella no necesariamente tenía que estar de acuerdo con él. Suspiró. Tengo ganas de tomar otra taza de ramen. ¿A ti? Ella ocultó su sonrojo y asintió dócilmente. Naruto decidió acompañarla de regreso. Era lo correcto. Él le dio privacidad cuando cruzó la tumba donde enterró a su amiga. Sacó el mapa que tenía y trató de buscar dónde estaba el pueblo. Se desviaba por el recuerdo de los caminos que había tomado.
Así que probablemente era el que estaba a una buena hora de distancia. Se pasó una mano por el cabello húmedo, la lluvia esta vez fue poca, más bien como una niebla. Estaba cansado y lo único que quería en ese momento era dormir demasiado. Podía seguir adelante, con el mismo nivel de alerta, pero no dormía nada. Molesto por los acontecimientos de anoche, su vigilancia nocturna ininterrumpida, así como su ansiedad general por no encontrar a Nagato. Lo que sea. Mikoto parecía haber terminado con sus despedidas de su amiga, mientras agarraba su diadema en su mano. «¿Este es el lugar, verdad?», preguntó. Ella miró el mapa mientras él la miraba a ella. ¿Estuvo ella involucrada en el golpe? Realmente no pudo evitar preguntarse a sí mismo. Parecía ser una persona bastante buena. Aún así, ya no era la misma persona que era el año pasado. La gente cambia, eso lo sabía. «Eso es todo», respondió ella. No hablaba mucho, pero no era exactamente una ocasión casual. ¿Listo? Mikoto asintió en respuesta. Entonces comenzaron a correr, saltaban sin esfuerzo a los árboles, de rama en rama. No había ninguna conversación y quería que alguien hablara también. Hacía tiempo que tampoco hablaba con el zorro. «Oye, Kurama, ¿cómo terminamos en la tierra de la lluvia de todos modos?», preguntó. Un poco sorprendido por la pregunta, nunca pensó mucho en ello. Él acababa de aceptar e hizo todo lo posible para afrontar la situación. «Pensé que sabías esto, solo la posibilidad de morir valió la pena», en su opinión, no podía quedarse atrás y no intentarlo. No cuando había la más mínima posibilidad. «¿Por qué me sorprende?», Kurama lo fulminó con la mirada, aunque sin verdadera malicia. Aunque su comentario no le impidió explicar, tal vez fue la técnica, que sabes que involucra espacio y tiempo. Sin embargo, la técnica nunca fue probada. Así que tal vez terminamos en algún lugar al azar. ¿Como la luna o algo así? Sí, eso significa que no podemos confiar en ello, gruñó con firmeza. Queríamos ir a donde naciste y terminamos hace casi una década, además de que de alguna manera terminamos en este puto país que parece no parar de llover. No entendía muy bien por qué se quejaba, no es como si se estuviera mojando por eso. Sin embargo, se dio cuenta de que a los animales, como a los gatos, no les gustaba mojarse. Aunque un zorro se parecía más a un perro, Kurama interrumpió sus reflexiones. Así que nunca podremos volver a usarlo, podríamos terminar en el cielo o quedar atrapados en algún lugar que no esté cerca de las naciones elementales. Funciona, sí, ya que lo sabemos desde la única vez que lo usamos. También sabemos que no es exacto, tal vez simplemente tuvimos suerte, pero no quiero terminar regresando completamente a donde ustedes los humanos eran aún más retrasados e inútiles que ahora, al menos antes del viejo, así que no podemos darnos el lujo de usarlo nuevamente. Se rió entre dientes, hasta que se dio cuenta de que lo estaban insultando, de manera general. Al menos sus quejas proporcionaron algo de diversión. Decidió ignorar sus divagaciones y responderle. «Bueno, es bueno que no fallemos, ¿verdad?», obtuvo un gruñido en respuesta. De lo contrario, fue una noción positiva la que mostró Kurama. Continuaron corriendo durante otros 20 minutos antes de que se diera cuenta de que Mikoto estaba disminuyendo seriamente la velocidad. Parecía como si estuviera luchando por respirar, por mantener el ritmo. «Maldita sea, tengo que prestar más atención». Él se detuvo antes de que pudiera pasar algo, ella no lo mostraba ahora, pero claramente estaba luchando por encontrar el aliento. Saltó al césped de abajo y Mikoto se unió a él confundida. Había perdido mucha sangre el día anterior y probablemente era más de la que había visto. No sabía cuál era su tono de piel habitual, pero probablemente estaba más pálida de lo habitual. «¿Estás mareado, no?», dijo más que hacer una pregunta. «¿Qué?», ella jadeó. «Perdiste mucha sangre, yo no, puedo seguir adelante», afirmó sin aliento. Se preguntó qué pasaría si seguían adelante. Bueno, él saltó a la rama en lo alto y ella pareció dudar antes de unirse a él. Ella se puso a su lado, antes de tropezar y parecer a punto de desmayarse. Naruto la atrapó antes de que se cayera. «Sí, seguro que parece que puedes al ver una gota de sudor correr por su rostro», su respiración se aceleró. Solo dale unos minutos, creo que eso no cambiará nada, no pude conseguirte sangre. Estás débil, tienes problemas para respirar y estoy bastante seguro de que estás más pálido de lo habitual. Ella lanzó pesadamente un par de veces, lo que solo demostró aún más su punto. «¿Qué tal si te llevo?», él preguntó, ella simplemente lo miró antes de intentar mostrarse lo más orgullosa posible. «Estoy de pie, ¿no?», apenas, replicó.
Estaba el orgullo Uchiha que tenía, ¿eran todos así? Por otra parte, Neji también era así. ¿Cómo bajarla un nivel? No quería poner en peligro su vida al ver hasta dónde puede llegar. Parecía firme y ansiosa por intentar mantener el ritmo. Él saltó abajo y ella lo siguió una vez más. ¿Qué estamos haciendo? Puso sus manos detrás de su cuello y comenzó a caminar lento y tranquilamente. ¿Solo un paseo por el bosque en un país devastado por la guerra? Suena como una idea estupenda, dijo sarcásticamente. Correr tal como eres también lo es, podemos llegar mucho más rápido si corremos. Él estuvo de acuerdo, no quería caminar, pero esto era bastante entretenido por sí solo. Era como molestar a Sasuke cuando estaban en el equipo 7. Bueno, entonces ¿qué tal si vas? Conoces el camino, ¿verdad? Ella miró hacia otro lado, su siguiente frase fue tan tranquila que él apenas la escuchó. No podría protegerme. Bueno, tal vez Sasuke y Mikoto eran un poco diferentes. Él nunca habría admitido tal cosa y tal vez incluso restó importancia al hecho de que tampoco tenía prisa. Ni siquiera pudo evitar sonreír ante su confesión. ¿Mala idea caminar? Claro que lo es, pero ¿qué sería más cool? Tú caminando por el pueblo con estilo o yo cargándote inconsciente no lo harías, sabrían que fuiste tú quien los infiltró. Tengo mis propios clones de sombras, ¿recuerdas? Ella no respondió mientras mantenían su paso lento, ni se veía mejor. Parecía como si fuera a desmayarse en el acto. Oh Dios, y ya estaba cansado de caminar. Estaba a punto de aceptar su oferta de comenzar su carrera. Tal vez fuera necesario un enfoque diferente. Mira, te ves como una mierda. Como si estuvieras a punto de morir. Así que déjame cargarte y llevarte a un médico ninja real. Demonios, nunca le contaré esto a nadie, esa es mi palabra. ¿No se lo dirás a nadie? Lo prometo, quiero decir, no es que conozca a ninguno de tus amigos, ¿verdad? Supongo que eso lo hace estar bien, dijo Mikoto. Era lo suficientemente bueno para él, de hecho, en cualquier caso simplemente la habría agarrado y soportado cualquier queja que ella le lanzara. Así que hizo precisamente eso, agarró sus piernas y llevó su estilo nupcial. Ella jadeó de sorpresa cuando sus brazos envolvieron sus hombros. ¿Qué? ¿Por qué no puedo ir sobre tu espalda? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Todavía te llevo en brazos. Él la miró, su rostro justo frente a él. Parecía un poco avergonzada, por alguna extraña razón. Eso no es todo, ya sabes, no importa. Se encogió de hombros y saltó sobre las copas de los árboles una vez más. Decidió acelerar drásticamente el ritmo, más rápido que con una persona herida. Ella estaba prácticamente ingrávida en sus brazos. No fue demasiado difícil ver que a veces ella lo miraba a él, antes de mirar a otra parte. Todavía les quedaba otra media hora más. El paisaje era prácticamente el mismo. Nubes oscuras, con lluvia cubriéndolo casi todo. Había muchas formaciones rocosas, pero por lo demás era bastante aburrido mirar cualquier cosa. Entonces quizás él era lo único bastante interesante. ¿Sabes lo que odio? El hecho de que las duchas sean realmente imposibles, dijo Mikoto. ¿Extrañas las duchas? Sí, sé que es un poco extraño hablar de ello, pero es un poco incómodo así. ¿Incómodo? Creo que no es tan extraño. Piensa en ello como si estuvieras siempre tomando una ducha. Bueno, se supone que debemos permanecer en silencio todo el tiempo. Mientras estemos así también, respondió ella, mirando hacia adelante. La lluvia arreció una vez más, realmente no importó porque ya estaban empapados, al menos tenía una chaqueta para la lluvia. ¿Eh? ¿Qué pasa con eso? No importa, pero si cuentas tomar una ducha con agua helada con el piso de barro y sin jabón, entonces eso es lo tuyo, respondió. Sintió una sonrisa en sus labios. Aún así, toda esta conversación sobre las duchas realmente estaba empezando a provocarle una reacción. No ayudó que tuviera una idea más clara de cómo era ella. Lo que el sabio pervertido había seguido llamando un músculo extra, o cualquiera que fuera la multitud de insinuaciones pervertidas que poseía. Fuera lo que fuese, siempre se trataba de algún tipo de parte del cuerpo. Tengo que ver el lado bueno, eso es realmente todo lo que puedo hacer. Él creía en eso, por eso lo dijo. Es un bonito mirador, eso espero, estoy seguro de que mucha gente no estará de acuerdo. Estoy segura, respondió ella, quedándose en silencio. No se molestó en preguntarle qué pensaba al respecto, pero podría haber sido un poco positivo. Pasó otro rato antes de que ella comenzara a hablar de nuevo. Él se sentía bastante bien al respecto, era agradable hablar con ella también, era agradable encontrar a alguien de su edad.
Entonces, ¿estás haciendo esto simplemente por la bondad de tu corazón? Estoy seguro no quieres algún tipo de recompensa. Ella respondió confusamente. Ahora no era el momento de estar pensando en una escena que Jiraiya le obligó a leer. Extrañaba al viejo pervertido, le entristecía un poco que no lo recordaran. ¿No es necesario uno entonces, un pacifista? Bueno, no exactamente, murmuró. Eres un nativo y ayudas a alguien que forma parte de la invasión de este país. Se olvidó de decirle que él era parte de la hoja oculta y que todavía se consideraba uno. Después de todo, era su hogar. Eso me parece inspirador. ¿Podemos volver a hablar de duchas, por favor? O realmente cualquier cosa. Ya sabes, no fue nada. Ella sonrió un poco, pero asintió. Él había tratado de animarla, ella había perdido a una amiga. Le hizo pensar en Hinata y Shikamaru. Ellos habían hecho lo mismo, así que lo menos que podía hacer es tratar de transmitir la misma cortesía. Había perdido casi todo lo suyo. Killer Bee estaba en algún lugar, pero no sabía dónde podría estar. Se tragó un nudo en la garganta y aceleró por el bosque, hablando ociosamente con Mikoto. Llegó a la carretera, la mezcla de tierra y barro suelto sonaba bajo sus pies. Vio un letrero que decía la ciudad en la que estaba estacionada. Creo que sería buena idea que caminaras el resto del camino. Así no seremos atacados accidentalmente por tu propia gente. Bien pensado mientras la decepcionaba. Redujo la marcha lentamente y luego bostezó una vez más. Tenía muchas ganas de tomar una siesta o dormir. No era como en la guerra cuando la adrenalina seguía bombeando. Luego estaban los efectos secundarios del viaje en el tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con una patrulla. Un escuadrón de 4 shinobi apareció desde la maleza y los rodeó. ¿Quiénes son ustedes dos? Veo que uno de ustedes es una kunoichi de la hoja, ordenó un Jonin. Número de serie 009877, formé parte del equipo Scout de Jonin Akio. ¿El escuadrón de Akio? ¿No desaparecieron? ¿Dónde está ese expediente? Preguntó su capitán, el más bajo a su lado le entregó un pequeño cuaderno. Pasó varias páginas mientras esperaban. Ah, Mikoto Uchiha, con el número de serie correcto. Un Mia muy corto. Como otros Uchiha, muéstranos la activación de tu Sharingan. La miró parada a su lado, su Sharingan cobrando vida en espiral, Tostomoe. Mostrando que todavía tenía que madurar completamente sus ojos. El Jonin asintió y lo fulminó con la mirada, su voz transmitía su tono serio. Sin embargo, no eres parte del Eaz Village. No lo es, pero me salvó la vida. Solo me estaba escoltando, respondió Mikoto. El Jonin la miró antes de volver su mirada hacia él. Entonces hasta aquí puedes llegar, respondió el Jonin. Por mí está bien, se encogió de hombros. Se veía mucho mejor que antes. Ya no estaba sin aliento. Quizás quiera darle un poco de sangre, pero no pude hacerlo. No esperes una recompensa solo porque la salvaste. Se encogió de hombros una vez más, y la expresión del Jonin se endureció y pudo ver la molestia en su rostro. Desenganchó la pequeña mochila que llevaba en la espalda, que tenía algunos vasos de ramen dentro. Aquí tienes tus cosas. Mikoto le guiñó un ojo, hubo un breve destello de sorpresa. No podría ofrecerle el resto a un compañero amante del ramen. Por supuesto, era más probable que tuviera hambre, pero a él le gustó más el otro pensamiento. Gracias, mientras se echaba al hombro el pequeño bolso. Hasta luego, saludó mientras se daba la vuelta y caminaba lentamente de regreso al bosque, con cuidado de no agitar al shinobi de la hoja. Quería encontrar a Nagato, para poder encontrar a su maestro pervertido, el sabio Sapo Jiraiya. En lugar de seguir buscando a Nagato, realmente deseaba un lugar donde dormir cómodamente. Así que pasó algún tiempo antes de que llegara a la cueva donde se alojaban Yaiko y Conan. Le parecía bien que se quedaran solos, podían cuidarse solos, sin mencionar que quedaba mucha comida. Pasó por otro pequeño grupo de casas que parecían haber sido asaltadas. De lo contrario, no había nada que encontrar en los alrededores. Se sintió aliviado cuando finalmente llegó allí, la falta de sueño lo estaba desgastando. Entró y vio a Conan y Yaiko disfrutando de su almuerzo. «Oh, ¿has vuelto?», Yaiko señaló. Él asintió, caminó hacia ellos y tomó un puñado de bayas, un poco de pan y bebió un poco de agua. «Bueno, voy a dormir un poco, he estado despierto demasiado tiempo». «Buenas noches, supongo», respondió Conan. De lo contrario, se dejó caer en la cama y se quedó dormido antes de que su cabeza tocara la almohada. Lo despertaron de su sueño con otro irritante empujón en el hombro. 5 minutos más, murmuró. Se detuvo, por ahora.
antes de empezar de nuevo poco tiempo después. Ya han pasado 5 minutos, ¿se acabó tan rápido? ¿Qué es? Preguntó aturdido. Hay otro niño aquí, con su perrito. Sus ojos se abrieron de golpe y vio a la chica de cabello azul arrodillada frente a él. ¿Oms? Su mente corría salvajemente, lo que fácilmente lo despertó. Nagato y su perro diminuto. Su mente se quedó en blanco por alguna razón. ¿Un perro pequeño? No, su nombre es Chiquito. Sacudió la cabeza, tal vez con leve incredulidad y una mezcla de emoción, y se rió. Sentándose, vio al flaco pelirrojo. El Rinnegan estaba oculto a la vista con el cabello rojo desordenado que tenía. Estaba sentado con las piernas cruzadas y un pequeño perro acariciando su regazo. Ambos estaban comiendo una barra de pan. ¿Alguien más que nos ayude? Naruto dijo. Nagato miró hacia arriba y apenas podía ver el movimiento de sus ojos a través de su cabello. Lo siento. Naruto sonrió. Bueno, estás aquí, ¿verdad? Si vas a quedarte, entonces debes estar dispuesto a ayudarnos. ¿Con qué? Naruto no esperaba una voz tan tímida, habló en voz baja y casi con miedo. Estaba muy lejos de la última vez que lo había visto. Se preguntó cuándo empezaría a hacer chistes. El pequeño cachorro aulló en su regazo, mordiendo el trozo de pan. Él no respondió cuando Yaiko comenzó a hablar. Ya sabes, robar comida, entrenar, traer la paz, nada demasiado difícil. Paz. ¿Cómo? ¿Qué tal un paso a la vez? Yaiko se tranquilizó. Primero necesitamos encontrar un maestro, alguien poderoso. Naruto, el mayor aquí, sabe pelear y dice que podría enseñarnos algunas cosas. Nagato lo miró, cualquier noción de emoción estaba oculta por la cortina de cabello. ¿Ustedes son amigos? Sí, ¿quieres unirte? Bueno, excelente. Naruto aplaudió, lleno de alegría. Ahora, ¿qué tal si empezamos? Todos aprendieron rápido en las primeras semanas desde la llegada de Nagato. Todos pudieron acceder a su chakra, de la forma más natural posible. Ahí era donde se había quedado atascado, sobre qué enseñarles a continuación. Los días de la academia fueron bastante confusos, con tantos detalles perdidos. Señales con las manos, eso era algo que podía enseñarles. Ya había dibujado los diagramas con las ubicaciones correctas. Su escritura estaba mejorando, pero todavía era algo lento. Al menos se veía bien. Aquí, aprendan estos signos con las manos, mientras les entregaba todos los trozos de papel que había creado. Yaiko miró el papel y le dio vueltas repetidamente. Sus ojos intentando descifrar el dibujo. ¿Qué se supone que es esto? Como dije, señales con las manos. Conan tenía otro en sus manos, girándolo. Naruto, no quiero ser malo pero, es un poco basura, interrumpió Yaiko. Quedó horrorizado, tomó el diagrama, el orgullo artístico que sentía de repente se desmoronó y la verdadera apariencia del dibujo salió a la luz. Fue jodidamente horrible. ¿Qué? Soy un shinobi, no un artista. Entonces recordó a Sai, Dios, que se joda por ser ambas cosas. Refunfuñó mientras les quitaba los dibujos que les hacía. La mirada comprensiva que le dio Conan, así como la sonrisa burlona de Yaiko. Nagato solo preguntó cuándo aprenderían, él respondió de mal humor cuando mejorara o encontrara algo. Unos días después, Naruto estaba pasando por alto el stock de suministros que les quedaba. Estaba menguando rápidamente y solo quedaba lo suficiente para unos pocos días. Él había sido quien recogía la comida, robando principalmente, pero trabajando para conseguir algunas piezas aquí y allá. Conan y Yaiko también habían conseguido lo suyo. La tarea de obtener suministros también fue una pequeña simulación de las habilidades shinobi. Engaño, sigilo y rapidez. Quizás otros, pero no se me ocurren. Entonces se le ocurrió una idea, así que bien podría planificarla. Entonces, ¿quieres poner esto en algún tipo de juego? Preguntó Yaiko. Misión, puedes llamarla, respondió Naruto. Agarró una pila de papeles, era solo una pequeña colección de vendedores, tiendas y esas cosas. Junto con una lista de suministros necesarios, ambos iban de la mano. Algunos de los artículos eran más difíciles de obtener, algunas tiendas eran más difíciles de colar. Había enviado algunos clones de sombras para simplemente observar cómo se manejaban las tiendas. Algunos vigilaban sus propias acciones ellos mismos o hacían que un empleado las vigilara. Sin embargo, había un guardia apostado en algunos, definitivamente estaban más atentos que el empleado promedio. Veamos, tienes 24 horas, estaré observando y, lo calificaré. Supongo. Dijo bastante torpemente.
No suenas tan seguro de esto, dijo Conan, sonando inseguro. Porque realmente no sé cuánto de esto. Supongo que tendrá que crear algún tipo de sistema. Entonces, ¿quieres que recolectemos estas cosas aquí? Nagato expresó. Claro que sí, algunos de ellos son más difíciles que otros, pero obtendrás una mejor calificación. Los lugares más fáciles de ingresar te darán menos puntos, consigue los suministros, maldita sea, eso sonó extraño incluso decirlo. No se consideraba a alguien como Iruka, Kakashi el sabio pervertido. Por otra parte, si un viejo perverso podía ser así, él también podría hacerlo. ¿No nos iría mejor si enseñáramos a ser shinobi? Respondió Yaiko, frunciendo el ceño. Casi se quedó perplejo ante la pregunta, pero afortunadamente su rapidez de pensamiento vino a salvarlo. Sí, pero también quiero que veas cuánto mejor serás cuando lo hagas. Además, quiero ver tus instintos y esas cosas. Oh, supongo que eso tiene sentido, esperaba que así fuera. ¿Cómo nos seguirás la pista? Nagato preguntó en voz baja. Sintió una sonrisa y creó un sello tan familiar, y un clon de sombra apareció a su lado. Con esto, podría seguirles la pista a todos ustedes. Los un poco más jóvenes lo miraron con asombro. Muy bien, entonces empieza, estaré vigilando. Además, te calificaré solo, individualmente. Probablemente Naruto también les fallaría si no actuaban como grupo, pero no necesitaban saberlo. Los vio luchar por sus bolsas vacías, para llenarlas con mercancías, sus impermeables y otros bocadillos para sus robos. Por supuesto, cuando se convirtieran en ninjas, no necesitarían recurrir a pequeños robos. Los siguió hasta el pueblo, no dijo si podían trabajar solos o en grupos, pero eran libres de hacer lo que quisieran. Hablaron ociosamente durante un rato, hasta que aparecieron las puertas del pueblo. Todos se dispersaron, él estaba un poco consternado de que comenzaran a trabajar solos, pero tal vez eso cambiaría con el tiempo. Envió otros 2 clones de sombras para observar el progreso del otro mientras seguía a Nagato y su pequeño perro. Nagato estaba mirando la lista e inmediatamente se puso en camino. Al sufrir una transformación, se mantuvo oculto a la vista de Nagato, el pelirrojo ocasionalmente miraba a su alrededor, sin duda preguntándose si podría ser visto. Tomó una calle muy transitada que seguía hasta una plaza de vendedores ambulantes. Probablemente eran los lugares más fáciles para robar cosas. Hoy no había mucha gente, por lo que quizás surja alguna dificultad. Nagato miró a su alrededor y se acercó a más secciones más concurridas, con su leal perro siguiéndole el paso. Buscó en su bolsillo y aparentemente contó la cantidad de dinero que tenía, antes de inclinarse hacia su perro. Se pronunciaron palabras no escuchadas, como las que hablaba con su perro. Se acercó a una vendedora, una mujer que no era demasiado intimidante pero tampoco parecía frágil. Lo miraron con sospecha antes de que sacara un poco de ryo de su bolsillo, antes de que apareciera algo parecido a calidez. La propia vendedora vendía algunos productos horneados envueltos en sellador. Le entregó el ryo para uno, antes de que Tini se acercara a la mujer y le lamiera los pies, llamando su atención. Mientras se distraía momentáneamente dándole algunas mascotas, Nagato tomó varias más y se las guardó en el bolsillo. La mujer no se dio cuenta cuando Nagato llamó a Tini y se puso en camino. Los recuerdos de un clon entraron en su cabeza unos minutos después. Se trataba de Yaiko, a quien un empleado había sacado de una tienda, por intentar robar algo. Lo habían regañado, pero por lo demás salió victorioso con un bote de combustible que había escondido. De alguna manera. No muy pronto después, surgieron recuerdos de Conan, ella había estado robando a varias personas tiradas en áreas concurridas. Estuvo a punto de ser atrapada, pero pudo salir mintiendo con la excusa de que habían dejado caer su dinero. Mientras los revisaba. No era exactamente perfecto, pero todavía no eran shinobi. No solo eso, no había sido exactamente el tiempo más largo desde que comenzaron su misión. Fue un buen comienzo, con algunos suministros eliminados de la lista. Simplemente seguiría mirando. Se sintió mal por Nagato cuando lo arrojaron al suelo por haberlo atrapado robando. No necesitaba involucrarse, ya que ese era el alcance de la cuestión. Tampoco pensó que debía involucrarse, ellos sabían cuidarse solos, pero tampoco quería que dependieran de él. Conan colocó un trapo húmedo y frío a un lado de su cara, ya se estaba formando un ojo morado cuando fue golpeada. Su juerga de carteristas había terminado con eso. Al menos por hoy. La ropa de Yaiko estaba mojada, ya que había perdido su impermeable cuando tuvo que huir de un dueño enojado.
Nagato fue el menos afectado, pero tampoco tomó tantos suministros como los demás. Hablando de eso, tenían suficiente para varios días, si apenas comían por encima del mínimo. De un día de recolección, robo y compra. Bueno, tienes hasta mañana hasta que te dé tus calificaciones. Todavía era muy extraño siquiera decirlo. Tal vez no debería dar como tal. Joder, para empezar todo esto era extraño. Estaré afuera, ¿de acuerdo? Cogió algunos artículos y salió, encontrando un árbol que lo protegía de la ligera lluvia brumosa. Se sentó, pero no sabía muy bien qué hacer en ese momento. Entonces buscó en su bolsa de herramientas y sacó su favorito. Aunque era uno de los pocos libros que había leído, contaba. Una copia de un cuento de Gucci Shinobi. Estaba desgastado por el uso, lo que significa su edad. Lo había encontrado en una tienda antes de irse. El primero que poseyó estaba en el monumento a su maestro. Ya había releído todo desde que llegó aquí. No estaría mal volver a hacerlo. Naruto. Una suave voz perteneciente a Nagato lo despertó de su lectura. Yo, respondió. Cerrando sus libros y mirando a Nagato parada bajo la lluvia. ¿Qué pasa? Me preguntaba, se quedó en silencio por un momento. Parece que sabes lo que estás haciendo, como si lo tuvieras todo calculado. Me parece así, ¿eh? Respondió. ¿Quieres decir que no? Se frotó la nuca. En cierto modo, tratar de lograr la paz parece un poco difícil, ¿no? Sí, pero es bueno pensar en, dijo Nagato en voz baja. Él sonrió. Claro que sí, especialmente ahora. Verás, trato de hacerlo por pasos. Primero, necesito un equipo, con objetivos similares, y somos un equipo, pero necesitas que estemos capacitados exactamente, respondió, y Nagato solo asintió mientras el silencio continuaba. ¿Y qué si no lo sabes? ¿Cómo encontrarías los escalones? ¿Eh? No creía que se estuviera refiriendo a sus luchas, sobre qué enseñar o cómo hacerlo. Bueno, lo encontrarás, por supuesto. ¿Así? Dijo Nagato. Se pasó las manos por el cuello. Bueno, dependiendo de lo que estés buscando, puede ser fácil, puede ser difícil. Sin embargo, algún día lo encontrarás si sigues buscando. Es lo que pienso. Oh, está bien, respondió Nagato mientras permanecía allí bajo la lluvia, sin embargo no pareció molestarse en moverse de su lugar. Decidió hablar de nuevo. ¿Sabes qué es un nindo? Se trata de lo que sigue un ninja, de hecho ya hay uno, como que se supone que eres un arma para tu país, pero no importa esa basura. De todos modos, tengo uno. Nunca volveré atrás. En mis palabras, y estoy seguro de que cumpliré cada una de ellas. Eso significa que la paz está involucrada en eso. Nagato pareció sorprendida y asintió en agradecimiento. Sin embargo, su atención se centró en otra cosa. Podía sentirlo, un chakra presionando hacia el sur, más lejos que el país de la lluvia. Resonó dentro de él, y pudo mover a Kurama. Lo reconoció, el otro Kurama que estaba colocado dentro de su madre. Distraído momentáneamente, las palabras de Nagato no lograron llegar a él. Se deshizo de sus pensamientos, pero Nagato ya estaba caminando de regreso a la cueva. Solo el sentimiento inquietante seguía surgiendo desde el sur. Nagato no parecía sentirlo, tal vez los del tipo sensorial sí podían. Tenía una conexión peculiar con el otro zorro. Su estómago se retorció de preocupación mientras la fuerza seguía aumentando. Se puso de pie, con los músculos tensos y ansiando moverse. El trueno se agitó, agrietando el cielo como si pudiera sentir la energía de la más grande de las bestias con cola. Se quedó sin aliento cuando la realidad volvió a él. El chakra de Kurama había disminuido, antes de estabilizarse a niveles casi indistinguibles. Esa era su madre, y no pudo evitar sentir que la preocupación lo atormentaba. Dentro del sello donde se guardaba a Kurama, el zorro mismo tenía los ojos abiertos y enfocados. Orejas alerta por el reciente estallido. Entonces, ¿cuántas veces has intentado escapar? Preguntó Naruto. Kurama se volvió hacia él, mientras estaba parado en la puerta abierta. Aunque muchas veces fue más difícil que contigo porque mi sello fue diseñado para que tu chakra pasara, ¿verdad? Kurama sonrió, cada vez que lo hacía mostraba sus dientes. Pensé que era un defecto, pero tu viejo es inteligente. Tu chakra básicamente puede llegar a 0, pero para Kusina, es un poco diferente donde ella no puede acercarse a él, habría habido peligro de que yo estallara. Se hizo el silencio mientras pensaba en su madre, su pueblo, su hogar. ¿Sabes? Creo que cuando encuentre el viejo Pervis sabio creo que sería un buen momento para ir a Eden Leaf Village. ¿Pensaste que querías quedarte con estos tres? Preguntó.
Si mal no recuerdo, Nagato dijo algo sobre la muerte de Yaiko varios años después, así que tuvimos tiempo, eso si no hemos cambiado mucho, claro, pero creo que estarán bien por un tiempo. También hay algo más en casa. Kurama tarareó, lo que sonó más como un gruñido bajo. Por supuesto, es posible que no haya notado la diferencia. Obito Uchiha sí, no estoy seguro de qué haré con él todavía. Supongo que lo descubriré cuando llegue el momento. Entonces tal vez hagas algo con el Uchiha, se frotó el cuello. Ni siquiera sé por dónde empezar. Tal vez siga mi propio consejo y empiece poco a poco. Obtuvo un gruñido afirmativo y Naruto supo que la conversación con Kurama se había estancado. Entonces, volvió a sentarse y continuó desde donde comenzó con el libro que tenía. Aún quedaban bastantes capítulos donde estaba su parte favorita. Esta vez no siguió a los otros 3 huérfanos. Probablemente debería haberlo hecho el otro día, para darles un poco de privacidad. Esta vez se dirigieron hacia un pueblo que estaba un poco más lejos, a casi 1 hora de distancia. No les dio un expediente para otra ciudad. Supongo que debería escribir algunos puntos para eso. Espera, ¿cuántos puntos debería poner? ¿De cuántos? Joder, tal vez ayer no debería tener poder para leer la mayor parte del libro y concentrarse en esto. Cuando llegaron al pueblo, no pudo evitar sonreír cuando permanecieron agrupados. Supuso que no debería sorprenderse, Nagato dijo algo sobre las luchas por las que pasaron. Incluso su pequeña cosa de calificarlos individualmente no los disuadió. Salieron bien sin él. Excepto, ya sabes, que Yaiko muera y Nagato resulte como lo hizo. Se había encariñado un poco con ellos y los consideraba amigos. Observó desde la distancia, viendo cómo Yaiko se quejaba en voz alta de la mala calidad de la comida, mientras Konan y Nagato se embolsaban algunos artículos para robar. Nuevamente trabajaron juntos para robarle a un vendedor. 1 hora antes de que finalizara el plazo, terminaron cerca de una tienda instalada en un edificio, de esas que tenían más seguridad pero con artículos de mayor calidad para vender. Tenía curiosidad sobre cómo harían esto. No podían canalizar chakra en sus movimientos, para obtener mayor velocidad y fuerza, además de muchos otros beneficios. Todo eso era una segunda naturaleza para él, nunca se dio cuenta de hacerlo después de unos meses aprendiendo en la academia. Pasaron el tiempo merodeando por el edificio, hablando entre ellos. Miró hacia abajo desde lo alto del techo mientras jugueteaban con una cuerda abajo. Ataron a lo largo del callejón y lo marcaron con una lata roja. Miraron hacia otros callejones e hicieron lo mismo. Regresaron a la tienda que encontraron, hablando un poco antes de que Konan entrara, momentos después Yaiko los siguiera y luego, por más tiempo, Nagato entrara. Tini se quedó afuera. Naruto saltó abajo para ver mejor, las ventanas parecían estar reforzadas, con un cartel de "estamos abiertos". Apenas podía ver a través de la jaula que habían colocado junto a las ventanas, pero era suficiente. La puerta abierta también daba una buena vista. Había un guardia parado junto a la puerta, sentado en una silla y mirándolos con recelo. Konan compró un artículo, una paleta, antes de pararse frente al guardia. El guardia él mismo parecía más bien un empleado. Ella comenzó a charlar con él y el guardia parecía ligeramente desinteresado, pero por lo demás no hostil. Su visión se oscureció un poco, pero no fue difícil ver que ambos chicos estaban en el proceso de llenar sus bolsillos con mercancías. El guardia pareció estar alerta, la empleada parada junto al mostrador salió de la tienda con su voz. Pudo ver que Nagato comenzaba a correr hacia la salida. Cuando el guardia dio un paso para agarrarlo, Konan lo hizo tropezar y cayó al suelo. Nagato salió corriendo y atravesó el callejón atrapado. Naruto envió un clon de sombra para seguirlo. En el interior, Yaiko estaba siendo perseguido por el empleado, con expresión frenética cuando fue golpeado por un ladrillo arrojado. Konan todavía estaba parada junto a la puerta, buscando en su bolsillo, le arrojó barro al empleado detrás de Yaiko, cegándolo temporalmente. Yaiko le arrojó una bolsa de productos mientras ambos salían corriendo de la tienda, siguiendo al chico pelirrojo. «Entonces, ¿cómo lo hicimos?», ellos preguntaron. Bastante bien, mientras ordenaba los suministros que habían robado. Faltaban algunos artículos, en su mayoría artículos de lujo. Incluso consiguieron un purificador de agua, un elemento difícil de reemplazar. ¿Qué pasa con nuestras calificaciones? ¿Bien, solo bien?, preguntó Yaiko. Realmente no he calculado las calificaciones todavía, pero lo que más importa es el trabajo en equipo que vi. Ustedes obtuvieron más cosas que ayer cuando estaban solos. Todos parecieron avergonzados por su anuncio.
Conan fue quien lo sugirió, dijo Yaiko. Se dio cuenta de que no dijiste nada sobre formar equipo. A Yaiko se le ocurrió el plan, añadió Nagato. A Nagato se le habían ocurrido las trampas, dijo la peliazul. Naruto los miró divertido. No era necesario utilizar las trampas, pero era un buen plan de escape. Ahora, ¿qué más debería enseñarles? Maldita sea, ahora tenía que pensar en eso. Aún así, estaba esperando con ansias que llegara el sabio Perry, para poder hacerse cargo de sus torpes intentos de enseñarles.